Una, dos, tres. Buenos días con todos. Soy el pastor Lucho García y mi esposa Nori y nos encontramos transmitiendo desde nuestra casa en Lima. Hoy día es domingo 3 de mayo del año 2020. Para los que estamos en el Perú, hoy es el día número 49 de nuestro aislamiento social obligatorio. Y le damos gracias a Dios por estar acá. Como ustedes saben, siempre antes de empezar, cuando estábamos en la iglesia y estaba en la última canción, ya le hacía a mi esposa: Nori, por favor, ora. Y ella hacía una oración por mí. Igual lo estamos haciendo desde ahora. Ella hace una oración para encomendarle la enseñanza al Señor, que sea de edificación para ustedes. Señor Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tu amor y tu misericordia son grandes, Señor. Y como hoy día vemos que estamos ya en el día 49, Señor, de este aislamiento, aunque el panorama se pueda presentar incierto o difícil para algunas personas, Señor, sabemos que nuestra seguridad se encuentra en ti, Señor. Por eso estamos tranquilos y confiados en ti. Te pido, Señor, que bendigas tu enseñanza el día de hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones a través de este salmo precioso, Señor, donde pondremos nuestras confianzas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y yo voy a empezar con una alegoría. Nori me va a pasar. Dios puso en mi corazón enseñar el día de hoy el Salmo 20. Pero en el transcurso de la semana, un amigo pastor en California hizo una alegoría que me encantó y me gustaría leérsela. Déjenme explicarles de qué trata la alegoría. En la Biblia nos cuenta la historia de Sansón y cómo Dalila consiguió romperle la voluntad y que él confesara su poder. Y finalmente fue atrapado, quedó ciego y condujo a la muerte de Sansón. Pero en varias oportunidades, Dalila le decía a Sansón: dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y este amigo pastor escribió una analogía para hoy: Dalila y el coronavirus. Y me encantó y se los quiero leer. Los filisteos están sobre ti, gritó Dalila a Sansón, mientras intentaba dejar de lado al hombre que Dios había levantado como campeón de Israel en ese momento. Y ustedes pueden leer la historia de Sansón y Dalila en Jueces capítulo 16. Dime el secreto de tu gran fuerza, suplicó día tras día. Y Dalila era un agente del enemigo filisteo y quería descubrir el secreto de su fuerza para que él fuera despojado de su gran poder. Igual, la iglesia hoy, el enemigo tiene la misma agenda de Dalila. ¿Y cuál quiere saber cuál es el secreto de la gran fortaleza de la iglesia y cómo puede despojarnos de ella? La iglesia dijo: si hay una pandemia en la tierra que desencadene una regulación gubernamental que nos impida reunirnos físicamente, entonces seremos despojados de nuestra gran fuerza. Y así, Dalila hizo que una gran peste descendiera sobre la tierra, moviendo a los gobiernos a emitir una regulación que evitaba que la iglesia se reuniera físicamente. El enemigo trabajaba duro para silenciar a la iglesia y Dalila gritó: los filisteos están sobre ti, iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia se levantó con la fuerza de Cristo y comenzó a difundir el evangelio por toda la tierra. Y la regulación no pudo obligar a la iglesia a dejar de anunciar el evangelio. Me has engañado, dijo Dalila a la iglesia. ¿Cuál es el secreto de tu gran fuerza? Y la iglesia dijo: si las ofrendas de la iglesia comienzan a disminuir y nuestras arcas se agotan, entonces seremos despojados de nuestra gran fuerza. Y Dalila persuadió a los hermanos débiles de la iglesia a ser prudentes con sus recursos durante este tiempo. Y el dinero que darían el Señor a través de sus ofrendas a la iglesia la gastarían en papel higiénico. Y la iglesia
comenzó a sufrir las dificultades financieras y muchos pastores e iglesias comenzaron a preguntarse si sobrevivirían institucionalmente a la pandemia. Y el enemigo estaba cerca, esperando destruir la iglesia. Y Dalila gritó: los filisteos están sobre ti, iglesia. Pero la iglesia despertó de sus miedos, dudas, y comenzó a alabar a su Señor y Salvador. Redobló sus esfuerzos para usar cualquier medio posible para amar a la gente y llevar el evangelio al mundo. Los planes financieros para arruinar y cegar a la iglesia se rompieron y la iglesia comenzó a aumentar su audiencia en los medios sociales. Me has engañado otra vez, lloró Dalila ante la iglesia. Dime, iglesia, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y la iglesia dijo: si haces la reapertura de las iglesias dentro de unos meses y no dentro de unas semanas, nos debilitaremos como otras instituciones y seremos despojados de nuestra fuerza. Y Dalila prevaleció sobre los poderes existentes y trasladó la reapertura de las iglesias de semanas a meses. Y el enemigo esperaba cerca para aplastar a la iglesia. Y Dalila gritó: los filisteos están sobre ti, iglesia. Pero la iglesia salió como en otras ocasiones y se fortaleció en su Dios. Se sacudió los efectos desalentadores de las malas noticias y volvió a ministrar el evangelio, con el cual Dios la había bendecido ricamente. Me has engañado 3 veces, gimió Dalila a la iglesia. Dime, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Y Dalila molestó a diario a la iglesia hasta que claudicara y revelara el secreto de su fuerza. Y la iglesia dijo: si me despojan de mi esperanza en Dios, si la confianza de mi fe en la diestra victoriosa de Dios se ve sacudida, si comienzo a despreciar a mis hermanos y hermanas, se me despojará de la fuerza y del poder. Y Dalila salió y comenzó a sembrar discordia en la iglesia y convenció a algunos de que el gobierno les robaría todos los derechos constitucionales. Persuadió a otros de que el poder de la pandemia era mayor que la mano de Dios y se volvieron hermanos contra hermanos mientras discutían sobre la mejor manera de responder a las regulaciones sanitarias del gobierno durante la época de pandemia. Y los filisteos esperaban cerca para enterrar a la iglesia. Los filisteos están sobre ti, iglesia. Y la iglesia se levantó como en otras ocasiones, pero había sido despojada de su esperanza en Dios, sacudida por la confianza de su fe en su poder, y donde antes había amor mutuo, ahora solo había desprecio. Se levantó para sacudirse del enemigo, tropezó unos pasos y luego se desplomó a los pies de Dalila. Tú decides si claudicas ante las Dalilas de nuestro tiempo o te resguardas bajo las alas del Altísimo. Pastor Tim Brown, Calvary Chapel, Fremont, California. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro estudio del Salmo 20. Es un salmo corto, lo vamos a ver rápido. Siempre busco un título que el Señor ponga en mi corazón respecto a lo que cada uno está viviendo. Y siempre es nuestra oración que este mensaje sea relevante. Nosotros no enseñamos la palabra de Dios porque es bonita, no. Enseñamos la palabra de Dios porque sabemos que tiene un efecto en nuestro corazón. Y la palabra no vuelve vacía, y la palabra nos afecta. No es una enseñanza para entretener, tampoco es corta, es una instrucción, es una clase magisterial. Lo que realmente intentamos es que cada domingo, cada martes,
jueves y sábado, cuando escuchas alguna de nuestras enseñanzas, te enriquezcas espiritualmente y crezcas en el amor y en la profundidad de la comunión con nuestro Señor Jesús. Salmo 20, le puse por título, en la adversidad confiaré en Dios. Hay adversidad, hay problemas, hay situaciones irresolutas. No tenemos la menor idea qué nos deparará el futuro, pero de algo sí estamos seguros. Y lo que estamos seguros es que hemos decidido confiar en Dios. Y sabemos que sea lo que sea que nos toque atravesar, nuestro Dios nos guiará, nuestro Dios nos sostendrá, nuestro Dios nos dará fuerza. No hemos perdido nuestras esperanzas en Dios, a pesar de lo que pase. Miren, una de las grandes diferencias del cristianismo con todas las religiones que existen en el mundo es que Dios se hizo hombre en Jesús. Sufrió, tuvo hambre, lloró, padeció en todo igual que nosotros. Por eso, el autor del libro de Hebreos, en el último versículo del capítulo 2, dice que por cuanto Jesús padeció siendo tentado, sufrió de las aflicciones de este mundo, es poderoso para socorrer a los que también somos tentados o pasamos por pruebas. Y segundo, la Biblia enseña claramente que Jesús resucitó. La muerte no lo pudo retener y está a la diestra de Dios. Y el cristianismo enseña que todos algún día daremos cuenta a Dios. Así que creas o no creas, creas que esta vida es todo para ti o creas en una vida futura, las enseñanzas de las escrituras cristianas nos dicen que un día compareceremos delante de Dios. Increíblemente, Jesús puede ser tu juez o puede ser tu abogado. Tú decides. Dios nos dio un testamento precioso en la Biblia. Nos preparamos años estudiando para una carrera y una profesión y un trabajo en esta vida que es corta, pero no somos lo suficientemente sabios para invertir en la eternidad. Por eso que nosotros enseñamos la Biblia. No enseñamos teologías complejas, no. Enseñamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Las teologías son los que los hombres han hecho para tratar de interpretar y poner un orden a las cosas de Dios. Pero nosotros preferimos que sea la palabra, dentro de su contexto, la que nos hable, la que nos enseñe. Por eso, desde este púlpito y desde este canal, ustedes únicamente escucharán la exposición de la palabra. Y cuando un pasaje nos hable de teología, iremos para que el pasaje nos hable, no lo que nosotros creemos, sino lo que la Biblia tiene para decirnos. Salmo 20. En la adversidad confiaré en Dios. Tenemos que ubicarnos en el contexto. Y esto ocurrió algún momento mientras David era rey en Israel. Y David tenía enemigos, conflictos bélicos, tenía que ir a la guerra. Y la nación está al borde de la guerra. Y antes de conducir a sus tropas a la batalla, el rey David vino al templo a ofrecer sacrificios. Una multitud de súbditos leales le acompañan. Desean que Dios le dé éxito y además suplicarle al Señor que proteja y ayude a su rey. El futuro del pueblo está ligado a la empresa militar del rey. Un buen gobierno traerá prosperidad, bienestar y seguridad a la nación, y esta depende de la destreza administrativa y militar de los que están en autoridad. Y esto es muy interesante, porque el libro de Romanos en el capítulo 13 dice que nosotros tenemos la obligación de orar por nuestras autoridades. Tenemos que orar por el presidente, tenemos que orar por el Consejo de Ministros, tenemos que orar por sus asesores, tenemos que orar por las autoridades locales, alcaldes, gobernadores, orar por las autoridades de la policía, orar
por los médicos que están en el frente de batalla, orar por los congresistas. Si nosotros tenemos autoridades que temen a Dios y sobre todas las cosas buscan a Dios, es lo mejor que nos puede ocurrir. Regáleme 10 segundos. Señor, queremos pedirte por el presidente Martín Vizcarra, por su Consejo de Ministros, por el Congreso, por los alcaldes y gobernadores y toda autoridad que toma decisión. Cruza en su camino un creyente o una creyente que les hable de tu palabra, para que en lugar de basarse de la sabiduría de los hombres, decidan basarse de la sabiduría que viene de los cielos. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y quiero leer ahí, aménes, aménes. Ahí veo los aménes. Muy bien. Ok. El bosquejo de este salmo es muy sencillo. Se divide en 3 partes. La primera parte abarca los versículos del 1 al 5. A esta parte del bosquejo yo le he llamado oración. Una oración. Y qué lindo. Lo primero que hacemos es acercarnos a Dios y buscarlo y decirle lo que nos preocupa, pedirle, alabarle, adorarle, cantarle. Así que la primera parte es oración. La segunda parte del bosquejo abarca los versículos del 6 al 8 y yo le he llamado confianza. Qué importante es cuando tú confías en alguien, confías en la autoridad, confías en tu institución. Así que los versículos de 6 al 8 son importantes en este salmo, confianza. Y el último versículo, el 9, solo hay 9 versículos, es seguridad. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Y en dónde? ¿En qué o en quién nos apoyamos? Así que este salmo es delicioso y sé que lo van a disfrutar. ¿Les confieso algo? Yo no sé si disfruto más cuando yo estudio la palabra, la Biblia, o cuando la enseño, porque me encanta escudriñar las Escrituras. Le doy gracias a Dios que puso apetito y hambre por escudriñar la Biblia. Y oro para que Dios te dé hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino por su palabra. Así que vamos al versículo 1. Esta vez estoy tomando la versión de la Biblia Reina Valera 60, pero luego lo comparo con otra versión y he escogido distintas versiones para poder enriquecernos más con el contenido del versículo. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda. En la Nueva Versión Internacional lee así: que el Señor te responda cuando estés angustiado. ¿Quién está angustiado? ¿Y qué dice el texto? Que el Señor te responda. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja. Que cuando sepas que tu confianza está en el nombre del Dios de Jacob, en el Altísimo, en el Omnipotente, en el Todopoderoso, en el Todo Sanador, que ese el nombre de Dios te defienda. Un comentarista, William MacDonald, cree que el contexto en el cual se escribió este salmo fue la derrota que habían sufrido en manos de los amonitas y los sirios. David divide el ejército en varias partes. Una parte del ejército derrota a los amonitas, otros a los sirios, pero luego se vuelven a reagrupar y vienen contra Israel. Entonces, cuando el rey David se entera que los enemigos que habían controlado se han hecho fuertes y vienen contra ellos, es que él decide, antes de hacer nada, ir a la casa de Dios, orar y presentar su ofrenda. En los versículos del 1 al 5 hay una súplica para que el Señor, y fíjense, porque yo he agarrado esto, en mi Biblia le va a aparecer a ustedes invertido porque estoy con la cámara, pero en mi Biblia, en el Salmo 20, he marcado con círculos. He puesto circulitos, distintas palabras. Y quiero que analices conmigo los verbos. Y si tienes un lápiz, encierra en un círculo los verbos. Y esto es lo que encontré que nos dice en los versículos del 1 al 5. Dice que el Señor, hay una súplica, el Señor oiga, defienda,
envíe ayuda, sostenga, recuerde, acepte los sacrificios, nos dé conforme al corazón, que cumpla sus planes y conceda nuestras peticiones. 9 verbos activos. En esta oración se le pide a Dios 9 cosas que Dios nos otorgue. Y este salmo nos muestra que podemos orar a Dios en tiempos difíciles y nada podrá impedir que nos oiga. Señor, nos estamos acabando los ahorros. Señor, no sabemos si llegaremos a fin de mes. Señor, he perdido el trabajo. Pero en lugar de orar de esa manera, di: Señor, yo confío que tu palabra dice que no sufriremos hambre y que tú vas a proveer para nuestras necesidades. El Señor Jesús nos enseña en el Sermón del Monte que los pajarillos no se preocupan qué han de comer, pero Dios los alimenta. Y ora con la palabra de Dios: Señor, aunque no tengo trabajo, sé que me darás la sabiduría para buscar una manera de tener ingresos para bendecir a mi familia y a los míos. No pongas tus ojos en los hombres, no pongas tus ojos en las instituciones. Dios te dio dones, Dios te dio talentos. Pídele a Dios sabiduría para volcar esos talentos y Dios puede usarlos para que te pueda generar ingresos. Confía en el Señor, pon tus ojos en el Señor y Él no te va a defraudar. Ahora, yo sé que ustedes han notado, como yo en el versículo 1, que hace referencia al Dios de Jacob. Y esta es la manera de recordar cómo Dios libró a Jacob en sus momentos de angustia. Jacob le dijo a su familia, y esto está en Génesis 35:3, preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Jacob era una joyita, mentiroso, ladrón, le robó a su padre, a su hermano, estafador, y Dios lo cambió. Y él recuerda que en su día de angustia, cuando su vida peligraba porque su hermano quería asesinarlo, se encontró con Dios y allí hizo un altar. Pero él claramente dice a su familia: voy a hacerle un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y me ha acompañado por donde quiera que he andado. Hay una promesa para ti. Se encuentra en el último versículo del Evangelio según San Mateo. Y quiero que lo busques ahorita, Mateo 28. Y cuando llegues a Mateo 28, ándate hasta el final y lee el último versículo, porque acá hay una promesa para ti hoy. Y dice que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor está contigo, ¿a quién le temes? Dios está contigo. Dios cuidará de ti. Espera, porque aún tienes mucho para alabarle. Y no olvides de contar todas las bendiciones que Dios te da día a día. Sé agradecido. También la referencia al Dios de Jacob es la manera de recordar la salvación de Dios en el pasado, en esas liberaciones épicas que Dios hizo por su pueblo. Jeremías 30:10. Así que no tengas miedo, siervo, mi querido siervo Jacob. No tengas ningún temor, Israel. No tengas miedo, creyente en Jesucristo, porque yo te salvaré. A ti y a tus hijos. Tú, Jacob. Tú, Lucho. Tú, Iván. Tú, Fernando. Volverás y vivirás tranquilo, en paz, sin que nada ni nadie te infunda terror. ¿No es maravilloso? ¡Wow! Es maravilloso. Y este pasaje de la Biblia está dirigido a ti. Este salmo está dirigido a ti,
Que el Señor te defienda en el día de la angustia. Que en el nombre del Dios de Jacob seas protegido. Que el Señor te escuche cuando clames a Él. ¿Por qué será así? Porque Él lo ha prometido. ¿Por qué Dios se va a identificar contigo? Porque Él también sufrió y Él también padeció. Él también fue hombre. Él sufrió y tiene la capacidad de ser empático, de identificarse contigo en tu momento de dolor y en tu tiempo de necesidad. Versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que Dios te envíe ayuda desde el santuario. Y acá hace referencia al santuario que está en los cielos. Y desde Sión, desde Jerusalén te sostenga. La Nueva Traducción Viviente lee así: que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. El santuario en Jerusalén era símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo y cómo obraba a favor de ellos. Isaías 14:32. El Señor puso los fundamentos en Sión, en Jerusalén, y allí encontrarán refugio los afligidos de su pueblo. La idea de ayuda y sostén está acá. Habla de las necesidades apremiantes de la vida. Sea lo que sea que estés viviendo, sea cual sean las dificultades que estás enfrentando, puedes pedirle a Dios que te dé fuerzas y que te sostenga. Puedes pedirle a Dios como la viuda que multiplique el aceite y que multiplique la harina y que no te falte, porque nuestro Señor Jesús multiplicaba los panes y los peces. ¿No es maravilloso? ¡Wow! Este salmo es divino. Versículo 3. Haga memoria, que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En la Reina Valera contemporáneo, que tome en cuenta tus ofrendas y acepte con agrado tus holocaustos. En Israel era común ofrecer holocausto, que era una ofrenda que se quemaba por completo en el altar de bronce, que era el altar de fuego. Y siempre era costumbre, antes de empezar una acción militar, era costumbre ir al templo y ofrecer holocausto al Señor. Y eso lo encuentran. No lo voy a leer, ustedes lo pueden buscar. Segunda de Crónicas 20, Primera de Samuel capítulo 7 y capítulo 13. Para aquellos de ustedes que hasta ahora no están recibiendo mis notas y quieren recibir mis notas, allí mismo donde estás, escríbeme tu correo electrónico. No le pongas nada más que tu correo electrónico. Yo hago un copy-paste y ahora más tarde te mandaré mis apuntes y te colocaré en mi lista para que recibas mis apuntes de la enseñanza de los domingos y de los jueves. Se le pide a Dios que examine las ofrendas y las dádivas hechas en su nombre. Es como si nosotros le dijéramos al Señor: Señor, examina mi vida. Romanos 12:1-2 dice que nosotros somos ofrendas vivas. Señor, yo soy la ofrenda, yo soy el holocausto, yo soy el sacrificio. Examina mi vida y ve el testimonio que doy de tu nombre. Y aquí me detengo porque me pregunto, ¿das testimonio que eres creyente? ¿Estás aprovechando este tiempo de angustia para ministrar a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres, a tus primos, a tus amigos? Porque nunca vas a encontrar una coyuntura como esta que te permite compartir la palabra, infundir ánimo, sembrar la semilla del Evangelio. Nosotros debemos aprovechar. Y yo me pregunto, ¿qué testimonio da tu vida? Siempre yo digo que en realidad no hay 4 evangelios, sino son 5. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Lucho, San Fernando, San Iván, San Norma,
San Jorge, porque nosotros somos el quinto evangelio escrito por Dios. ¿Está sonando algo? Discúlpenme. A ver. Ay, no. Estaba sonando algo y no quería que sonara, subirlo hasta arriba todo. Ok. Segunda de Corintios 3, 2, 3 dice: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y te hago una pregunta. ¿Te das cuenta cómo el Salmo describe la ayuda de Dios en estos 3 versículos? ¿Eres consciente que al ser creyente eres luz? Y que la gente que está alrededor tiene una religión. Son profundamente religiosos, les encantan los rituales, los rezos, el cumplimiento. Son legalistas, pero no tienen una relación. No le pueden decir a Dios papá. No pueden hablarle a Jesús de corazón a corazón, porque lo que tienen es religión. Y no estamos hablando de religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una persona, Jesús. Y mi pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Yo espero que sí. Tengo otra pregunta antes de llegar al versículo 4. No la voy a contestar. Si quieres, contéstalo ahí para poderlo leer después. Y la pregunta es, ¿experimentaste alguna vez la ayuda de Dios en tiempo de adversidad? Y si en algún tiempo de adversidad tú viviste la ayuda de Dios, ponga un pequeño testimonio, escríbelo ahí, para que las personas que vengan a escuchar este video puedan leer los comentarios y leer, uy, mira lo que le pasó a fulano, mira cómo en adversidad Dios lo ayudó, Dios lo salvó. Versículo 4. Que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. En la Reina Valera contemporánea, que responda a Dios los deseos de tu corazón y conceda todas tus peticiones. En el Salmo 37, que probablemente sea uno de los salmos que estaremos estudiando, en el versículo 4 dice: deleítate en el Señor. Deleítate. Escúchame. Deleitarse en el hebreo significa paladear, saborear. Como cuando muerdes una manzana y muerdes esa manzana y ¡wow! Es la manzana rojita, no es arenosa, no está insípida, la muerdes y el juguito de la manzana te chorrea por el borde del labio. Y la muerdes y las papilas gustativas de la lengua y de la nariz hace que salives más y digas ¡wow! No había probado una manzana tan deliciosa. Es la manzana. Y cuando has probado esa manzana deliciosa, quieres que todo el mundo la pruebe. Prueba mi manzana, muerde mi manzana. Tienes que probar mi manzana. No hay ninguna manzana como esta. Y eso se refiere. ¿Has probado a Dios? ¿Has gustado a Dios? ¿Ya has visto que Dios es bueno? Porque el texto dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Te deleitas en Dios? ¿Te deleitas en tu comunión con Dios? Cuando estás alabando y cantando al Señor, como loco, loca, te pones a reír, ja, 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 y dirías, la gente media hora creería que estoy loca o loco. Pero lo que pasa es que estás gozándote de tu Señor, porque eso es lo que produce nuestra comunión con Él, gozo y paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no es capaz de conocer. El autor de Proverbios, que es Salomón, dice que el deseo de los justos es solo el bien. Y es increíble, porque una persona que ama a Dios y teme a Dios nunca desea el mal para otros, siempre desea el bien. Por eso dice que
Dios nos dé conforme al deseo de nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón es que todos estén bien. Otra pregunta que no quiero que me la contestes verbalmente, y es: ¿te beneficiaría realmente que Dios te concediera los deseos de tu corazón? Escuché una vez al pastor Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, decir en una enseñanza que él le daba gracias a Dios porque no le había concedido las peticiones y las oraciones que él había pedido. Porque cuando era joven y soltero, veía una hermana: Señor, está guapa, permíteme que sea mi esposa. Bueno, no le concedió, y años después cuando la vio le dijo: gracias, Señor, porque ella no fue mi esposa. Y es bueno, a veces Dios no nos concede todo lo que le pedimos porque o pedimos mal, o no pedimos de acuerdo a su voluntad, o no nos conviene. Pero si hay una manera que yo me deleite en Dios y no quiera otra cosa que lo que Él quiera, de tal manera que mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios y lo que quiero es lo que Él quiere. Versículo 5, y terminamos con este versículo la primera parte. Nosotros, tú y yo, y los que nos están siguiendo a través del internet en vivo o los que lo vean en diferido, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Traducción, lenguaje actual. Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria. Gritos de alegría. ¿Has visto cómo la gente se alegra cuando hay un gol en un partido de fútbol? Son dos completos extraños y se abrazan. Bueno, no veremos eso hasta dentro de muchos meses aún, pero eso es lo que pasa, la alegría. Acá dice: lanzaremos gritos de alegría. ¡Wow! 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 ¡Lindo! Cuando Dios te conceda la victoria. Y alabando a nuestro Dios, haremos ondear las banderas. Ondearemos las banderas. Que Dios te conceda todo lo que le pidas. Es el deseo. Es el deseo del pueblo que ha ido al templo a orar por su rey. Que Dios le conceda a nuestro rey lo que él desea. Y es lindo. Me encanta leer esto en la Biblia. El pueblo se alegrará de la intervención divina y públicamente mostrará su agradecimiento. Salmo 35:9. Entonces yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en su salvación. El famoso predicador británico Charles Spurgeon dijo esta frase, y lo voy a citar: si el gozo por el Señor, si la alegría fuera más común en el pueblo de Dios, Dios sería más glorificado entre la gente que no lo conoce, porque nosotros, los creyentes que tenemos nuestra esperanza en Dios, somos la gente más feliz de la tierra, porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, si Jesús está conmigo, lo tengo todo, nada me falta. Lo que el pueblo realmente pide es que Dios escuche al rey en el día de conflicto, pues esa acción divina es fuente de esperanza y seguridad para la comunidad. Pregunta, otra pregunta. ¿No sería hermoso saber que nuestras autoridades o que las autoridades de tu país, donde sea que estés escuchando, busquen el rostro de Dios para pedir sabiduría y tomar decisiones correctas? ¿No sería hermoso saber que un pastor, que un creyente, que una mujer de Dios asesora o aconseja a un líder en autoridad política para hacerle saber
que la sabiduría de los hombres es insuficiente y que en momentos como estos necesitamos de la sabiduría de Dios. Y ahora pasamos a la segunda parte, 3 versículos, 6, 7 y 8, que le he titulado Confianza. Salmo 20, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Nueva traducción viviente. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Dios salvará a su ungido, lo oirá desde el cielo y lo ayudará con su poder. El día de hoy nosotros, ungido, viene de la unción del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Dios dice que nos salvará, que nos oirá desde el cielo y que nos ayudará con su poder. No temas, manada pequeña, porque a nuestro Dios le complace darnos el reino y Él nos sostendrá con su diestra victoriosa. Cuando llegué a este pasaje, en uno de los comentarios leí un texto bíblico que me encantó. Y esto nos recuerda la exhortación del rey Ezequías, no confundir con el profeta Ezequiel. El rey Ezequías hizo una exhortación a sus hombres cuando el general asirio Sennacherib, que luego se convertiría en rey de Asiria, había llegado al reino del norte. Israel estaba dividido en dos. La parte de arriba se llamaba Israel y la parte de abajo, el sur, se llamaba Judá. Y el reino del norte, Israel, había sido invadido por Sennacherib y los había llevado cautivo a todos al destierro, a distintas partes de la región de Asiria. Y ahora Sennacherib regresaba con todo para invadir Judá. Pensaba destruir Judá. Y así es que al ver el rey Ezequías que se venía sobre él el ejército asirio para destruirlo, reúne al pueblo y le da esta exhortación. Y escúchenla. Esfuércense. Es segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8. Esfuércense y anímense. Lo que está viviendo hoy, el enemigo nos ha cercado. Estamos cercados en nuestros hogares. Y Ezequías dice, esfuércense y anímense. No entres en depresión. Anímense. No teman. Ni tengan miedo del rey de Asiria. Ni tengan miedo del coronavirus. Ni de toda la multitud que con él viene. Ni las cantidades estadísticas de gente que van contrayendo, que mueren, que se recuperan, que están en cuidados intensivos. Ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué te preocupas? ¿No te das cuenta que estas medidas es para protegerte? Y aunque el tiempo es difícil y sufrimos el sitio, esfuérzate, no temas, confía, porque mayor es el que está con nosotros que los que están afuera. No temas. Ten esperanza y confianza que esto pasará, pero toma todas las medidas y cuídate. Dios ha prometido que estará con nosotros en tiempo de angustias. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto confías en la ayuda de Dios? Porque lamentablemente la tendencia natural es pensar, uy, mi cuñado que es dueño de esta empresa o fulano que tiene plata, voy a pedirle dinero a él. Y te equivocaste por completo, porque estás colocando tus ojos y tu esperanza en hombres.
¿Qué dice la Biblia que tienes que hacer? Que entres al lugar secreto. Y en el lugar secreto te arrodilles, donde nadie te escuche más que Dios. Y Dios en lo secreto oirá tu necesidad y te responderá. Y no hay nada más hermoso que esto, que Dios sabe mi necesidad. Se la digo a Él y cuando Dios responde, no me queda más que levantar mis brazos y decirle, aleluya, gracias Señor por tu respuesta. Y otra pregunta más, ¿en qué o quién depositas tu confianza, además de ponerlas en Dios? ¿Dónde está tu confianza? Versículo 7, y este versículo me encanta, me encanta. Estos confían en carros y caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En la Nueva Biblia Latinoamérica para los hispanos lee así. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. La fuerza del pueblo de Dios no está en el poder militar, ni en su capacidad bélica, tampoco en las estrategias para responder a los desafíos que presenta la adversidad o los conflictos, sino en el poder de Dios, en la ayuda que recibiremos del Señor en momentos de crisis. ¿Y saben cuándo son esos momentos? Ahora verás la diestra de Dios responder y verás la mano de Dios en tiempo de crisis, sosteniéndote. Y cuando no tengas fuerzas, la gente se dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo él o ella, pasando lo que está pasando, enfrentando esta enfermedad o esta situación adversa, cómo está tan tranquila? ¿Cómo tiene tanta paz? Porque es la paz de Dios sosteniéndola en medio de la adversidad, porque nuestra confianza está en Dios, que guía las manos de los médicos, Dios que guía las manos de las autoridades, Dios que nos protege. ¡Wow! Yo me maravillo. Zacarías 4:6, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Yo no actúo por medio de un ejército, dice Dios, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu, ha dicho el Señor del ejército. No con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ven, Señor Jesús. Y otro texto, cuando hablamos de la magnitud de las armas o del oponente enemigo increíble que tenemos delante de nosotros, me viene a mi mente uno de los pasajes épicos de la Biblia y uno de mis pasajes favoritos. Se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Les voy a contar lo que dice el texto. Israel estaba a un lado del valle, todo el ejército, con el rey Saúl. Frente, en la otra ribera, se encontraba el ejército de los filisteos. Esperando que se inicie la batalla. Mientras que en el lado de Israel todos estaban petrificados, en el lado de los filisteos, todos los días, un gigante, 2,80 metros, bajaba hasta la planicie, hasta el valle, y retaba y desafiaba a los ejércitos de Israel y decía, ¿para qué pelear todos los ejércitos? Manden un hombre. Si el hombre me derrota, los filisteos seremos sus siervos. Y si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Pero este hombre era gigante, era imponente, era inmenso. Todos los hombres de Israel temblaban cual gallinas. Y Giezi manda a su hijo, David, el menor de los hijos hombres, a llevarle comida a sus hermanos mayores que estaban en el ejército peleando con el rey Saúl. Y cuando él llega, escucha la blasfemia, cómo Goliat se burlaba del Dios de Israel. Y él se indignó. Y él, siendo un chiquillo, probablemente 18, 19 o 20 años, fue llevado donde el rey Saúl, donde Saúl le puso su armadura, pero le era muy difícil, no estaba acostumbrado. Y él le dijo al rey Saúl,
yo maté al oso, yo maté al león, Dios pondrá en mis manos a ese gigante incircunciso. Y así fue como David bajó. Cuando Goliat, que tenía su escudero al costado y dice que su jabalina parecía un rodillo de telar que pesaba más de 200 kilos, que cuando lo vio a David se empezó a burlar. Me han mandado una rata para que yo haga qué. Pero esta es la respuesta de David. Se las quiero leer. Primera de Samuel 17:45. Y David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza, y en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda la gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarnos. La victoria es del Señor y Él va a ponernos a ustedes en nuestras manos. Y mientras Goliat, con todo su peso, ¡bum! 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 ¡Bum!, se acercaba a David, David había agarrado piedras del río y había agarrado más que una onda. Acá en el Perú, la gente de los Andes le llama guaraca, que es tejida o de cuero, que tiene una parte donde se coloca la piedra y es una onda que es una onda giratoria. Y esta guaraca onda se lanza. Bueno, David había pasado su juventud con las ovejas en el campo, horas de horas, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y para paliar el aburrimiento se había vuelto experto lanzando la guaraca, lanzando la onda, y mientras pastoreaba las ovejas veía un cactus de lejos y una tras otra hacía puntería y llegó a ser diestro, una puntería excelente. Y segundo, en los momentos ya cuando venía el ocaso, agarraba sus instrumentos musicales y le cantaba a las ovejas, y adoraba a Dios y miraba el firmamento. Así que este pequeño, jovencito, cantor, desafiaba al paladín de los filisteos. Y esto es increíble. Él agarró su onda, su guaraca, puso la piedra y empezó a girar. Tenía que ser exacto el momento en el que él suelta uno de los brazos o de las ramas de la guaraca para que la piedra salga. Además, tenía que esperar la distancia perfecta. Los escudos, los cascos de los filisteos tenían como una especie de letra T que dejaba la nariz y los ojos al descubierto. Pero Goliat era alto y David era pequeño, así que había una inclinación de tiro hacia arriba. Así que David, con la onda, está esperando: acércate, 2 pasos más, 1 paso más. Y con una puntería milimétrica, la piedra salió. Zun, 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 ¡tac! Silencio. Se clavó en la frente, arriba de los ojos de Goliat. Y Goliat seguramente habrá hecho esto. Y con todo el peso, ¡boom!, cayó. Y ustedes conocen el resto de la historia. No es con ejército, es con el poder de Dios. ¿Cómo puedes recordar que no debes poner tu confianza en carros ni caballos? Si contamos con el apoyo divino, no hay adversidad que se sostenga por mucho tiempo contra nosotros. Versículo 8. Ellos flaquean y caen como Goliat, mas nosotros nos levantamos y estamos firmes, y estamos en pie. La Biblia de las Américas lee: ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos hemos mantenido firmes. ¿Recuerdan ustedes
cuando cruzaron el Mar Rojo? Miriam o María, la hermana de Moisés, escribió esta canción en Éxodo 15. Cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar caballos y jinetes. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un valiente guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo alabaré. ¿Cómo no alabarlo? Con todas las bendiciones que me da, lo alabaré. Amén. Que así sea. Y ahora, ¿en quién estás confiando esta mañana para tener fortaleza? Quita tus ojos de los hombres, los cuales serán doblegados y derribados. Mas nosotros, los que confiamos en el Señor, seremos levantados y estaremos firmes. Y terminamos con la tercera parte del Salmo en el bosquejo, el versículo 9. Esperanza, seguridad. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Nueva traducción viviente. Da la victoria a nuestro Rey. Oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Y allí estás. Estás en una situación desesperada. Eleva tu grito de auxilio al Señor, porque Él te responderá. Que el Señor no escuche cuando lo llamemos. Ahora, ¿qué descubrí en este pequeño salmo? En el versículo 1 y en el versículo 9 hay una palabra, un verbo que se repite al inicio y al final, y es que el Señor nos oiga. Que el Señor nos oiga. Y nosotros, como pueblo, sabemos que el Señor nos oye. ¿Cuándo? Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ya voy a terminar, pero quiero simplemente decir una frase más. ¿Por qué hay oraciones que Dios no nos contesta? George Mueller, el famoso padre de huérfanos del Reino Unido, hace 2 siglos, escribía cómo Dios lo sostenía. Y él decía que le faltaban páginas para poder contar el número increíble de respuestas que Dios le daba a sus oraciones. Yo sé cuál es el secreto de la oración respondida. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que responda a tus oraciones? Acá está la clave, el secreto de la oración contestada, de que no tengas la menor duda que Dios te oye. Y el secreto de la oración contestada está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es el momento cuando te enamoras tanto de Dios, cuando tu corazón solo quiere lo que Dios quiere y ya te has despojado de tu egoísmo y te has complementado y te has unido a tu Dios, que lo único que tu corazón anhela es lo que Dios anhela, de tal manera que lo que pides se alinea con la voluntad de Dios. Y si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y el texto dice que si Él nos oye, tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Y es mi oración que te enamores de Jesús. Es mi oración que le entregues tu vida. Es mi oración que lo conozcas más. De tal manera de que como una persona se enamora y solo quiere complacer al ser amado, igual ocurra cuando te enamores de Jesús. Y como siempre, no voy a desaprovechar la oportunidad para que hoy puedas tomar la decisión que cambie por completo tu vida. Se llama oración de conversión. Literalmente significa que yo antes caminaba mis caminos, iba en mi dirección, pero ahora
doy un giro de 180 grados. Ya no voy por mis caminos, ahora voy y sigo por los caminos del Señor. Y quiero que donde estás hagas esta breve oración. Cierra tus ojos y ora después de mí. Señor, Padre Celestial, tú me conoces, mis luchas, mis temores, mis angustias, mis necesidades, mi corazón. Toda mi vida está descubierta delante de tus ojos. Y Señor, ya no puedo más. Reconozco que he pecado, que eres un Dios santo, que he hecho muchas cosas desagradables delante de tus ojos. Y te pido perdón. Lo siento, estoy arrepentido por haberte fallado. Y creo que Jesús, tu Hijo amado, tomó mi lugar y murió en la cruz y pagó mi pecado. Y por su sangre fuimos nosotros salvados. Y Jesús en la cruz pagó la deuda que tenía conmigo. Ahora, Señor, lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea. Recuerda el día de hoy, domingo 3 de mayo del año 2020, como el día de tu nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que es importante que el hombre nazca 2 veces. Y hoy día has nacido espiritualmente. Y terminamos con un último anuncio. El pastor Iván, el día de ayer sábado, y el pastor Fernando hoy en la alabanza, de un anuncio que yo quiero enfatizarlo, porque necesito que nos ayudes. No sabemos lo que va a ocurrir, pero sabemos que necesitamos más plataformas para compartir el Evangelio. Y una plataforma es nuestro canal de YouTube. Para poder transmitir libremente necesitamos 1000 suscriptores. Y hasta hoy día habían 730. Necesitamos 270 personas que hagan clic en YouTube, escriban Gracia Calvary Chapel y hagan clic en suscribirse. Y si quieres recibir un llamado cuando colgamos un mensaje, prendes la campanita. Si no, deja la campanita apagada. Nos ayudarías. Necesitamos llegar a ese número de 1000. Y si tú ya lo has hecho, te pido un favor, dile a una persona que tú conozcas y le tengas confianza, ayúdame. Las iglesias están cerradas, necesitamos los medios sociales para llevar el Evangelio. Ayúdanos, suscríbete y será de gran bendición. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Recuerda, oración, confianza y en seguridad y seguridad. Y recuerda que en tiempos de adversidad, yo confiaré en el Señor. Dios los bendiga, nos estamos viendo martes, jueves y sábado a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, martes, jueves y sábado. Nos vemos. Dios me los bendiga. Chau, chau.